El día de hoy, maestro y compañeros, llevaremos a cabo la presentación de nuestro tema que será del efecto fotoeléctrico. Los integrantes son David Rafael Calleros Farela y mi compañera Angélica Delgado Trujillo. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico es el fenómeno con el que la luz provoca la emisión de electrones de una superficie metálica. Esto se debe a que los electrones absorben la energía de los fotones, que son las partículas de luz, y que se liberan de los átomos del metal. La energía cinética de los electrones emitidos depende de la frecuencia de luz incidente y no depende de su intensidad. Con este proceso mencionado da origen a una corriente eléctrica. Por lo tanto, vamos a tener dos factores incluidos como la fotoconductividad y el efecto fotovoltaico. ¿Qué es la fotoconductividad? Es cuando el metal se vuelve un mejor conductor eléctrico o en diodos, debido a la absorción de radiación electromagnética, que por ende sería la luz, estando presente en luz infrarroja, luz ultravioleta, luz visible y en radiación gamma. ¿Qué es el efecto fotovoltaico? Este permite la transformación de la luz solar en energía eléctrica, es decir, se cambia una partícula con energía lumínica, que sería al fotón. Ahora que ya sabemos qué es el efecto fotoeléctrico, a continuación se mencionarán los siguientes puntos claves que darán más contexto a nuestra presentación. ¿Quién descubrió el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en el año de 1887. Él observó que el arco que salta entre dos electrodos conectados en alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. Quien se encargó de la explicación teórica fue Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz. Más tarde, Robert Andrei Millikan pasó 10 años experimentando con el intento de demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que sí lo era. Eso permitió que Einstein y Millikan fueran galardonados con el Premio Nobel en 1921 y 1923. ¿Cómo funciona el efecto fotoeléctrico? Esto ocurre cuando la superficie metálica se expone a una onda electromagnética monocromática de longitud de onda. La radiación incidente es absorbida y la superficie expuesta emite electrones. Como podemos observar en la imagen, encontramos nuestra barra metálica con pequeños electrones. El destello de luz cae en el metal, se le conoce como fotón, liberando el electrón. A esto lo conocemos como efecto fotoeléctrico. Su fórmula se basa en la constante de Planck por frecuencia, igual a trabajo más energía cinética. Leyes de la emisión fotoeléctrica. Nos basaremos en 4 primeras leyes. Número 1. Para un metal y una frecuencia de radiación, la cantidad de fotoelectrones emitidos es proporcional a la intensidad de la luz. Número 2. Para cada metal existe una frecuencia mínima de radiación, de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. A esta frecuencia se le llama frecuencia de corte, también conocida como frecuencia umbral. Número 3. Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independientemente de la intensidad de la luz incidente. Número 4. El tiempo de retraso entre la incidencia de la radiación y la emisión del fotoelectrón es muy pequeña, es menos de 10 a 9 segundos. Aplicaciones. La primera aplicación que vamos a mencionar son los paneles solares. Estos captan energía de la radiación solar para su aprovechamiento de energía. En esto se dan dos tipos de calentadores. Uno de ellos se utiliza para producir agua caliente en la casa y el otro es un panel fotovoltaico utilizado para generar electricidad. Un calentador solar usa la energía del sol para calentar el agua, a lo cual el colector plano o de tubos de vacío transfieren el calor hacia un depósito acumulado de calor. En esos tipos de calentadores, sus termotanques aún guardan energía que se generó en el día y se puede ocupar por la noche cuando no está en contacto con los rayos del sol. El colector mayormente usado está hecho de un marco de aluminio anodizado, cubierta de vidrio templado y por bajo contenido en fierro, con la ayuda de una placa absorbedora enrejada o con aletas de cobre. En cambio, los paneles fotovoltaicos están integrados de muchas celdas que convierten la energía solar en electricidad. A veces estas se llaman células fotovoltaicas. Esas dependen mucho de este efecto, ya que la energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos semiconductores. Los paneles están hechos de silicio cristalino o también de arseniuro de calio.
Los que están compuestos de arseniurio están hechos específicamente para su uso fotovoltaico. En cambio, los de silicio son más comunes, baratos y más producidos para las industrias microeléctricas. Los fotodetectores son sensores que producen una señal eléctrica dependiendo de la luz u otra radiación que se le aplica al mismo. Algunos utilizan el efecto fotoeléctrico, fotovoltaico y fotoconductores. Esos mismos se basan en semiconductores que suelen tener una unión P-N. Gracias a esta formación ayuda a que se conviertan los fotones de luz en una corriente. Cuando estos son absorbidos, forman pares de electrones huecos en la región de agotamiento. Los fotodiodos y los fototransistores son algunos ejemplos de fotodetectores. Las células solares convierten parte de la energía luminosa absorbida en energía eléctrica. Un fotodiodo tiene la misma arquitectura que un diodo rectificador, lo que hace que ese sea sensible a la luz y a la infrarroja, y hace que sea muy rendidor en el dispositivo. Algunos de los dispositivos más comunes en donde se puede encontrar este fusible es en los controles remotos, lector de código de barras, en lectores de CD o DVD o sensores de proximidad. Y un fototransistor tiene una región base sensible a la luz. Con eso, la luz incidente provoca un cambio en la corriente de base, controla la corriente del colector del transistor. Estos son mayormente utilizados en detección o ampliación de señal. Algunos de los dispositivos más comunes en donde se puede encontrar este fusible es en detectores de movimiento, control automático de brillo, circuitos de conmutación o en comunicaciones ópticas. Una fotocopiadora es una herramienta que hace copias exactas de una hoja. Es la manera de la impresión que genera electrostática en seco para reproducir lo mismo de la hoja. Con eso se utiliza un fotorreceptor sensible a la luz para atraer primero y luego transferir esas partículas con el tóner, que sería un polvo, hacia el papel. Luego ese tóner se junta con el papel que se le introdujo aplicando calor, presión o en algunos casos ambos. Las que tienen presente al efecto fotoeléctrico son las que contienen serografía. Son los que mayormente son grandes y se encuentran en las papelerías. Para este caso de la impresora, el fotorreceptor es igualmente sensible a la luz, pero dentro del dispositivo. Y para ejemplificar, se muestra esa parte de la impresora, la podemos ver en la imagen que estamos presentando. Y esta se encarga cuando el tóner absorbe y atrae el polvo hacia el papel. Por último, tenemos a la cámara digital. Este es un dispositivo que capta la imagen y las convierte en señales digitales, que este mismo puede almacenar y manipular. Ocupa un sensor eléctrico que registra la luz y el calor de cada píxel. Y para que ese dispositivo se relacione con el efecto fotoeléctrico hay que explicar cómo es su funcionamiento de la siguiente manera con estos tres métodos. El primer método que se aplica es en una cámara que se le conoce como de un disparo único. Este hace referencia al número de veces que el sensor de la cámara se expone a la luz que pasa a través de la lente. Los sistemas de disparo único utilizan un SSD con un filtro de Bayer o tres sensores de imagen independientes que se exponen a la misma imagen mediante un sistema óptico de separación de imagen. Para dejar claro este punto, tenemos al SSD, que es el número determinado de condensadores acoplados debajo del circuito interno, y el filtro de Bayer es un tipo de matriz de filtros de rojos, verdes y azules que se sitúan sobre un sensor digital de imagen para hacer llegar a cada fotodiodo la información de la luminosidad correspondiente a cada sección de los distintos colores primarios, interpolando las muestras de 4 fotodiodos vecinos. Con esto se obtiene un píxel de color. El segundo método se aplica un multidisparo. El sensor se expone a la imagen en una secuencia de 3 o más aperturas del obturador de la lente. Hay varias formas de aplicar de esta técnica. La primera de ellas es la más común, es utilizando un único sensor de imagen con 3 filtros de Bayer colocados delante del sensor para obtener la información aditiva del color. La otra forma es un multidisparo con un solo SSD con un filtro de Bayer, pero esta mueve la posición física del sensor en el plano del foco de la lente para poner una imagen de más alta calidad que la de un SSD convencional. Y la última manera es combinar los dos métodos con un filtro de Bayer al sensor. El último método se llama extrulación.
Se llama así porque el sensor se mueve a través del plano focal, como el sensor de un escáner. Sus sensores lineales o trilineales utilizan solamente una sola línea de fotosensores o 3 líneas para los 3 colores. En algunos casos, la exploración es lograda rotando la cámara.